El tema del video, la teoría de la generación espontánea. En la antigua teoría pensaban de que los seres vivos, o sea como animales, pueden originar o surgir de manera espontánea en materias inorgánicas, o sea materias inertes o no vivas, y en materias orgánicas, o sea en descomposición, o también de materias de ambas combinaciones, ya que en las antiguas civilizaciones se pensaban de que la basura o los desperdicios en descomposición en los lodos o en los barros y en otras suciedades surgían o originaban como los gusanos, pulgones, moscas, mosquitos, otros insectos, ratas o ratones y entre otros. Y también surgían insectos en los troncos de los árboles podridos y también en telas sucias y entre otros. Desde el siglo IV a.C., el filósofo griego Aristóteles fue quien propuso la generación espontánea, ya que como había mencionado, quería que los seres vivos, o sea como animales, surgían en materiales inertes, o sea no vivientes, y también con la combinación de las materias orgánicas. Aristóteles, una de las afirmaciones fue que pensaba de que los seres vivos podrían surgir de barro o de lodo y materias en descomposición, como por ejemplo los cocodrilos surgieron de los troncos de los árboles descomponiéndose en el agua, y también tenía otros pensamientos que surgieron los seres vivos, o sea animales, como que las moscas salían de la carne podrida, surgen también del aire y el calor. También pensaba que otros tipos de insectos salían de la madera, de las hojas secas y hasta en la cola de los caballos. Y también pensó que los animales superiores, como los cangrejos, caracoles, sapos, ranas, salamandras y entre otros, que surgieron milagrosamente de tierra mojadas. Además que las almejas surgieron en la arena, las ostras del limo y los percebes en los huecos de las rocas y entre otros. Hasta la mitad del siglo XVII, la mayoría de la gente creyeron y aceptaban la teoría de la generación espontánea, y alrededor de los tiempos se dividieron en dos teorías acerca de la originación de los seres vivos, que son abiogénesis y biogénesis. La abiogénesis es cuando los seres vivos aparecen o se forman materias inertes o no vivas de manera espontánea, como por ejemplo son los que creían o apoyaban la generación espontánea, como Aristóteles. Y la biogénesis es cuando los seres vivos provienen de otros seres vivos, como por ejemplo son los que no creían o rechazaban la generación espontánea. Para comprobar si existía o no la generación espontánea, que fueron los siguientes. En 1667, el filósofo médico químico belga Jean-Baptiste Van Helmont, que fue abiogenista, o sea que apoyaba y creía la generación espontánea, lo cual realizó una receta o un experimento que colocó ropas interiores sucias y camisas sudadas, y colocó sobre las ropas los granos de trigos en un recipiente, y a los 21 días después, o sea que pasaron 3 semanas, aparecieron cantidades de ratones, y concluyó, según Valgemont, afirmó que los ratones y otros animales surgían espontáneamente. Lo que no se supo realmente, que los ratones se acercaron en el recipiente para alimentarse de trigo encima de las ropas, y en donde se crearon los ratones. En el año siguiente, en 1668, el médico y naturalista italiano Francesco Redi, que fue biogenista, o sea no apoyaba y no creía en la generación espontánea, que realizó un experimento que colocó trozos de carne en 3 frascos. En el primer frasco, que fue abierto, o sea que no tuvo ninguna tapa, el segundo se tapó con un corcho, y el tercer frasco se tapó con un pedazo de tela o de gasa, y en días después observó en el frasco abierto que la mosca estaba encima o sobre el trozo de la carne, que pusieron los huevos y aparecieron las larvas. En el otro frasco con corcho no aparecieron ninguna mosca en el trozo, y en el frasco con tela ninguna mosca en el trozo. Las moscas estaban encima o sobre la tela, o sea que no pudieron entrar dentro del frasco, que pusieron huevos y aparecieron las larvas. Y así Redi observó y concluyó que las moscas no aparecían dentro de la carne, sino las moscas se acercaban para alimentarse y ponían los huevos sobre la carne. Y en la afirmación de Redi indica que los animales no surgían espontáneamente, y es donde comienza la refutación de la generación espontánea, o sea, los seres vivos no se producen espontáneamente. En 1676, el inventor holandés Anton van Leeuwenhoek fue biogenista. Él inventó su propio microscopio, que fue el primero en observar los microorganismos,
lo cual afirmó que las moscas y otros insectos aparecen de pequeños huevos que se transforman en larvas, y además descubrió que el aire estaba lleno de microorganismos, o sea, como las bacterias, o sea, que no aparecen en los materiales inertes, aunque no supo detallar de cómo se reproducen las bacterias. En 1745, el naturalista y sacerdote inglés John Needham, que fue abiogenista, que realizó un experimento que hirvió en un recipiente el trozo de carne en lo cual se formó el caldo de carne para eliminar los microorganismos que vivían o tenían en la carne. El recipiente fue sellado con una gasa. Según él, necesitaban algo de aire y para el experimento fuera de la mejor manera. Y en día después observó que habían desarrollado los microorganismos en el recipiente y en donde el caldo fue contaminado, y concluyó que podían surgir espontáneamente los microorganismos. En 1769, el naturalista y sacerdote italiano Lazzaro Spallanzani fue biogenista que repitió el mismo experimento de Needham, que no estaba convencido o que no creía, en lo cual hirvió más tiempo el caldo de carne y el recipiente fue muy selladamente con el corcho, y a los días después no habían aparecido los microorganismos en donde el caldo no estaba contaminado. Afirmó Spallanzani de que el aire era esencial para la aparición de los microorganismos y no se pudieron surgir espontáneamente. Y en 1864 el químico y microbiólogo francés Louis Pasteur fue biogenista y fue el principal refutador de la generación espontánea. Realizó el experimento en lo cual utilizó matraces con cuellos largos. Luego se llenaron los matraces con caldo nutritivo. Luego el cuello de los matraces fue curvado con el calor hasta quedar de forma de S o forma de cisne, para que estén atrapados los microorganismos, o sea las bacterias, con el poco de caldo. Luego sirvieron hasta matar cualquier microorganismo o bacterias que pudieran contener, y después de calentar los matraces con el caldo fueron reposados, y en día después en los matraces el caldo se mantenía libre de microorganismos o bacterias, es decir, el caldo no se contaminaron, en lo cual quedan atrapados en el cuello de los matraces, o sea, en donde se observaron el polvo de microorganismos o de bacterias, y uno de los matras se rompe el cuello y el caldo quedó contaminado de microorganismos o de bacterias, y al estar al contacto con el aire. Y en el otro matras. Y si le ha gustado el video, dale pulgar arriba y suscríbase al canal de Biolovir para ver más videos de diferentes temas. Inclinó con todo el cuello para que entren los microorganismos, o sea las bacterias, y a los días después el caldo también queda contaminado. Y así Pasteur definió de que el aire contaminaba el caldo por los microorganismos, o sea las bacterias, donde estaban disueltos en el aire, y concluyó gracias a Pasteur. Y así finaliza las ideas que se tenían de la teoría de la generación espontánea, o sea, la generación espontánea no existe. Y a partir de entonces que aceptaron de que todos los seres vivos proceden de otros seres vivos, es decir, que los seres vivos reproducen y donde nacen nuevos seres vivos. Y gracias por la atención del video y suscríbase al canal.